yo sé más cosas de ahí. O sea, No, no estoy yo hablando sé, específicamente de Alana, estoy hablando yo en sé, general. Mucha tú gente. estuviste ahí. Melaza, de verdad, muchas gracias por tu espacio, por el tiempo. Déjame decirte que si a mí me hubiesen dicho hace 3, 4 semanas que hoy yo iba a estar hablando contigo, yo hubiese dicho eso es imposible. Eso es imposible. Pero muchas cosas pasaron de hace 4 semanas acá. Todo es muy No cambiante, sé, todo es muy sí, cambiante. sí, pero eh, yo quiero recordarte una cosa antes de que te pueda preguntar algo. Tú tienes lo que viviste dentro de la casa, lo que tus ojos vieron, lo que tus oídos escucharon. Claro, A diferencia de ti, que muy probablemente hay cosas que tú sabes que yo no, porque hay censura, pero exacto. también yo vi cosas que tú no viste y alcancé a escuchar cosas que tú no escuchaste. Claro, yo sé que sí. Entonces, mi primera pregunta, Melaza, porque la verdad no sé qué pasó. Eh, de un tiempo para acá, tú siempre fuiste muy unido a Lana. Ujú. Y esa relación es una relación que el público cobijó y que hace 4 semanas tú y Alana estaban en el top 5 de los finalistas. Pero de repente muchas cosas cambiaron y lo que la gente empezó a ver es que tú empezaste a darle más el beneficio de la duda a Aleska y no a Lana. No sé qué tienes tú que decir al respecto. No, porque es que yo con Alana sí tuvimos un día, el sábado, creo que fue sí, el sábado, que no hablamos, pero después el domingo ya lo platicamos cuando yo estaba a punto de salir. No el beneficio de la duda, sino que pasó algo que fue nada, un malentendido, por así decirlo. Y siento que yo tenía toda esa semana y todos esos meses siempre hablando con Alana, incluso cuando tenía problemas con Aleska, yo siempre le decía, mira, no le salga huyendo a los problemas, ya tú tienes 20 años, tienes que enfréntalo, habla con la persona que uno se entiende. Yo lo que sentí fue que nosotros nos enteramos de algo, que ni consciente estábamos de eso, en un posicionamiento, donde Maripili dice de algo que no le guardamos comida, que en un posicionamiento, entonces nosotros ni cuenta nos dimos de eso, eso pasó rápido. Uh-huh. ¿Por qué ir al cuarto contrario a desahogarte o a buscar refugio cuando nosotros somos el cuarto agua y tú eres del mismo equipo de nosotros? ¿Por qué no ¿Sabes? hablar con nosotros? ¿Sabes qué es lo que la gente, porque yo entiendo lo que tú me dices, es lo mismo que dice Lupillo y es lo mismo que dice Aleska, pero ¿qué es lo que la gente no acepta? Porque a ver, es cierto, hay muchas personas que están del lado de ustedes tres en ese sentido, pero hay muchas otras que son la mayoría y por eso es que lamentablemente tú te convertiste en el eliminado, que para mí no debería de haber sido así. Pero mucha gente no acepta esa reflexión porque para ellos hay un inicio y hay una consecuencia. Entonces para la gente es que el argumento de la gente es, en principio no deberían de haberla dejado sin comida esa noche y al día siguiente en el desayuno hacer lo mismo. Y Pero, luego, solo termino, lo que la gente critica es que después ustedes, en lugar de entender que ella tiene derecho a sentirse mal, justifican sus acciones, que eso es lo que la gente dice, que ustedes justifican sus acciones minimizando cómo ella se siente. Y que ella decidió no hablarlo con ustedes porque, como tú bien dices, ella en muchas ocasiones fue y habló con Aleska por muchos problemas, cosas que tú no viste. Y Aleska siempre termina dándole vuelta a todo. Esa es una realidad, que no sé si todavía te has topado con eso. exacto, pero te lo voy a resumir corto. No quería hablar con Alesia, no quería hablar con Lupillo, y por qué no hablar conmigo. Si yo tenía todos estos meses siendo su protector, apoyándola, aconsejándola, motivándola a entrenar, motivándola a comer bien, ¿por qué no hablar conmigo? Yo la Sí, iba a entender. Y el sábado, que no hacemos nada de la casa, yo estaba prácticamente en el jardín solo muchísimas horas. Y ella estaba con el cuarto fuego y no se acercó a hablar conmigo. Y yo estaba esperando ese momento. ¿sabes Nunca lo. por qué? Y justamente eso es lo que la gente critica. Que para empezar,
no era necesario que Alana fuera a hablar contigo, sino que para empezar no tendría que haber pasado el hecho de que no le guardaran un plato de comida a alguien que siempre les cocinó. Pero dejando eso de lado, porque yo entiendo lo que tú dices, de verdad que... No, pero déjame explicarte lo de la comida, que ya lo expliqué anteriormente. Dime. Ese día nosotros teníamos una actividad con la jefa cada uno, y era como de dos horas en el confesionario. Veníamos del 50% del presupuesto, no teníamos pan. Le preguntamos a Lana qué vamos a comer, y ella dijo, cuando yo salga vamos a hacer un arroz con tomate. Sí. Ella se estaba maquillando ya porque ya estaba prevenida para entrar con eso. Entonces nosotros dijimos, no, pues vamos a hacer un huevito, nada más tenemos huevo. Aleska le dice a Pablo que le preste 8 rebanadas de pan. Bueno, Lupillo y Aleska se hicieron un sándwich, yo me comí 2 pancakes que quedaron una mezcla de desayuno con un huevo. Como Lupillo la vio tan apresurada maquillándose y eso, porque ya tiene que entrar al confe, como que se le pasó no, seguro ahorita cuando ella venga va a hacer el arroz con tomate, que ella dijo, o no le iban a hacer un huevo y dejárselo ahí 2 horas el huevo frío, porque era un huevo al final de la jornada, y eso no fue con mala intención que se hizo, fue porque se vio muy... ¿Y el desayuno? Porque en el desayuno hicieron... Porque ella se despertó, el que tiene 24/7 sabe, ella se despertó, tenía como 2 días con el estómago malo, por así decirlo, y ya ella le habían ofrecido huevo y ella había dicho que no. O sea, Geraldine le ofreció un huevo en la cocina, yo estaba sentado en el patio y Romer dijo, no puede comer huevo, me voy a comer un pan tostado. Entonces nosotros después que eso pasó, fuimos, hicimos el huevo nosotros, no lo ofrecimos porque ella estaba mala del estómago. Yo ahora tengo otra pregunta, Melaza. Sí. Porque, como te repito, eras favorito de muchos. Claro. Yo te quería en el top 5. Claro. ¿Por qué, después de lo que tú viste, porque Aleska tiene un don, lo hemos visto mucho, fuera de la casa en el 24/7, tiene un don para decir en los posicionamientos y dentro de la casa que tú estás haciendo lo que realmente estoy haciendo yo. Y luego, y tú lo viste, porque tú viste cómo ella sí se relacionaba más con Rome, más con Maripili, que incluso ustedes llegaron a dudar de Aleska. No, cosa que yo se lo dije en su momento. Claro, y ella lo siguió haciendo. Lo siguió haciendo, y lo siguió haciendo. Y luego tienes que la gente llegó a gritar, a advertirte a ti y a Lana y a Lupillo, que Aleska sí estaba teniendo un doble juego, no Geraldine, no a Lana. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no quisiste hacerle caso a lo que la gente llegó a gritar y a lo que tú también estabas viendo dentro de la casa? ¿Por qué siempre confiar en alguien que tú mismo, porque tú mismo tuviste estas conversaciones con Alana? Entonces, ¿por qué siempre darle el beneficio o aceptar los acercamientos de Aleska hacia los enemigos y no los acercamientos de Alana? ¿Por qué siempre ir en persecución de cualquier cosa de Alana en ese sentido y no de Aleska? Es que está mal tú, porque Alana hacía igual lo mismo. ¿Cómo? Alana hacía lo mismo antes, jangaba mucho con Cristina, con la que era enemiga de Aleska. Entonces por eso Aleska dijo, pero no te encojones entonces cuando yo ande con Maripili. Ajá. Entonces, qué raro que ahora Alana pertenece al equipo de Maripili. Pero no por Maripili. O sea, entonces otra cosa. Mi pregunta ¿por qué me voy a llevar yo de casa? Es que yo no fui a la casa a escuchar que me vayan a gritar. Yo tengo que llevarme con mi corazón y lo que yo siento y lo que la persona me está diciendo ahí. Ajá. ¿Me entiendes? Aleska fue la persona que desde el principio cayó justo en la misma cama que yo. Sí. Y si ella me está diciendo que siempre ha sido leal a mí, tengo que creerla, aunque se lo dije ahí en su cara. Hay dudas de estar juntando mucho con aquella gente. Yo siempre la aconsejaba mucho, eso está ahí en el 24/7, ¿me entiendes? Pero yo sí confío en ella porque fue la persona que entramos desde el momento 1 y yo sí entiendo que ella conmigo ha sido firme, ¿me entiendes? No sé de qué me vaya a enterar ahora que afuera. Sí, y si el día de mañana descubres que te equivocaste con Aleska, porque te quiero decir una cosa. Yo he podido ver las cosas buenas de Aleska que ha hecho dentro del juego, pero sí se ha equivocado mucho y sí quiso reflejar en Geraldine y en Alana cosas que ella estaba haciendo.
no Geraldine y no Alana. Entonces, no sé si estás preparado para darte cuenta de que una de las grandes razones por las cuales tú estás afuera fue porque empezaste a unirte más sin querer, por las mismas circunstancias probablemente, a Aleska y a Lupillo, y alejarte cada vez más de Alana. Cada vez más, no, fue un día. No, es que no fue cuestión de este último fin de semana, como te repito, esto pasó de manera paulatina, fue poco a poco. Yo creo que por eso ni siquiera te diste cuenta cómo es que fueron pasando las cosas, porque lo que el público dejó de gustarle es que empezaran a juzgar siempre a Alana, minimizando sus sensaciones y más adoptando los discursos de Aleska. Ojo con esto. Hay mucha gente que usa el modo víctima en la casa de los famosos. Con eso te digo todo. Ojo con eso. Modo víctima. $200,000 un maletín nubla la mente de la persona. Te lo digo yo, que duré 4 meses dentro de la casa y vi muchas cosas que ustedes no vieron. Y Melaza, yo también te puedo decir que quien lleva jugando ese lado también no ha sido solo Alana, por decirlo así, sino no, yo no estoy diciendo solo ellos, Aleska. no, porque mucha gente lo hace. Yo no dije nombre, dije ayer Moca, lo que reflexiona. hay mucha gente que usa el modo víctima para que dar lástima afuera, para que la gente... Yo sé más cosas de ahí. No, o sea, no estoy hablando específicamente de Alana, estoy hablando yo sé, mucha gente. tú estuviste ahí. Yo sé que ya no tenemos más tiempo, pero, y aunque esto haya sido casi que querer ponerte al tanto para que cuando veas las cosas que muy probablemente te vas a enterar, pues como que ya estés preparado. Pero créeme que yo estoy fuera. Yo lo que estoy buscando ya es ver a mi familia y paz. Al final ya ver cosas en las redes sociales, eso no me interesa. Ya yo viví 4 meses en la casa. Al final lo que van a hacer amigos míos, amistades mías afuera, lo van a hacer. Independientemente de lo que haya pasado adentro. Amén. Y otra cosa, yo por último, siempre aplaudí que fueras una persona educada. Siempre aplaudí hasta el último momento, cuando estuviste parado en ese Zoom, que siempre trataras de darle una palabra de aliento a Alana y a los tuyos. Claro. Siempre aplaudí que quisieras confiar y no desconfiar. Claro. Y lamento mucho que el haber entregado tu confianza te haya pasado factura de manera negativa, porque hay muchas acciones que se cometieron a tu alrededor que tú no tenías nada que ver y terminaron afectándote para tu salida. Sí. Pero igual muchas gracias. Gracias, de eso se trata La Casa de los Famosos, es la telenovela de la vida real. Yo sé. Muchas gracias, Melaza.